Estamos bendiciendo, mis hermanos, a toda nuestra audiencia y nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos a través de las plataformas digitales, que es Bálsamo para el Alma. El siguiente programa es clasificación A, por lo cual es apto para todo público. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y del Ministerio Bálsamo para el Alma. Las naciones llegan con sus banderas, la multitud comienza a celebrar, pero hay un rey que ya ganó la guerra y su victoria nunca acabará. Que se escuche en toda la tierra, hay un nombre sobre todo nombre. La copa es de Jesús, la copa es de Jesús, que lo griten las naciones. La copa es de Jesús, la copa es de Jesús, la copa es de Jesús, desde el cielo hasta la tierra. La copa es de Jesús. Las naciones llegan con sus banderas, la multitud comienza a celebrar, pero hay un rey que ya ganó la guerra y su victoria nunca acabará. Que se escuche en toda la tierra, hay un nombre sobre todo nombre. La copa es de Jesús, la copa es de Jesús, que lo griten las naciones. La copa es de Jesús, la copa es de Jesús, la copa es de Jesús, desde el cielo hasta la tierra. La copa es de Jesús. Él venció, Él reinó, Jesús ganó. La copa es de Jesús, la copa es de Jesús, que lo griten las naciones. La copa es de Jesús, la copa es de Jesús, la copa es de Jesús, desde el cielo hasta la tierra. La copa es de Jesús. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días, bienvenidos seamos a una nueva emisión de este Bálsamo para el Alma Radio. Les damos la bienvenida en este momento. Nos da mucho gusto saludarles en este día, en esta hora. Gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias por ser parte de este tiempo tan especial. Y bueno, pues hoy ya, jueves, ¿qué tal se les está pasando la semana? Quizá para algunos algo rápido, otros quizá están sintiendo que estos días avanzan también un poquito lento, pero bueno, nos estamos acercando poco a poco ya a la mitad del mes. La próxima semana ya estaremos a la mitad de este mes de julio, pero bueno, mientras tanto nosotros estamos arrancando con una emisión más de este programa y bueno, pues listos ya para estar comentando
sobre estos temas que hemos tocado durante estos jueves, los jueves de junio y ahora los jueves de julio. Nos quedan solamente 2 jueves. Este que estamos escuchando el día de hoy y el próximo jueves. Y bueno, pues ya estaremos cerrando esta serie de programas diferentes que hemos hecho en junio y julio. Pues platicando un poco, tocando un poco sobre este evento a nivel internacional, a nivel global, deportivo por supuesto, pero ustedes que nos han escuchado, pues también sabrán que hemos tocado estos temas siempre con la palabra de Dios, siempre por supuesto. Y bueno, pues cómo no, más bien cómo hacernos a un lado, ¿no? Cuando todo este ambiente pues está en todo el mundo, está en todos los países o en la mayoría de los países. Y bueno, pues definitivamente también estamos compartiéndolo con todos ustedes que nos escuchan, ustedes que están con nosotros, ustedes que nos han seguido en los diferentes espacios de Bálsamo para el Alma. Bueno, pues cómo no hacerlo, cómo no platicar sobre sí lo que está pasando en el mundo, pero siempre a la luz de la palabra de Dios. Estos temas no son ajenos y desde luego lo que vamos a ver el día de hoy, mucho menos, por supuesto que no. El tema que vamos a ver en esta oportunidad desde luego no es nada ajeno a la palabra de Dios, porque la fe, el Señor, está en todos lados, está en todas las personas, está en todos los ambientes. Y bueno, hay una frase que yo veía en la que, bueno, esta frase platicaba acerca de la presencia de Dios en nuestras vidas. Es una frase que dice: lleva a Dios contigo a donde quiera que vayas. Y si no puedes llevar a Dios contigo, entonces no vaya. Entonces, imagínense nada más en este evento deportivo. Obviamente hay personas de diferentes países, hay personas participando también como jugadores, como voluntarios, como a lo mejor personas de colaboradoras dentro de un equipo que pues preparan a los jugadores, los alimentan, los equipan, les cargan sus cosas, les preparan los vestuarios, bueno, todo ese tipo de cosas. Y aún así, siendo personas diferentes, con diferentes cargos, diferentes puestos, diferentes lugares, de diferentes idiomas, bueno, por supuesto que vamos a ver personas, incluso, ¿por qué no decirlo también de diferentes creencias? Por supuesto que sí. Y no solamente hay personas, o hubo personas ya también, porque muchas selecciones ya fueron eliminadas, ya están de vacaciones también, sino también de los aficionados, muchas personas cristianas también. Quizá algunos dirán, bueno, es que eso no es de Dios, es que a Dios no le agrada que estemos en esos lugares, o que estén participando en ese tipo de eventos, o ese tipo de cosas. Bueno, incluso también en esa profesión, porque es una profesión desde luego, pues también en esa profesión se puede predicar la palabra de Dios. Entonces, bueno, pues ¿por qué no permitir que el Señor se manifieste y se glorifique en esos lugares con un testimonio? No necesariamente se tienen que parar con un micrófono o repartir volantes, ¿no? También pueden hacerlo con un testimonio. Perdón, y eso es lo que vamos a hacer en esta oportunidad. Pero antes de platicar sobre este tema importantísimo, sobre este tema muy interesante también, pues bueno, como recordaremos, este pasado domingo nuestra selección mexicana de fútbol, bueno, pues desafortunadamente ya fue eliminada de esta competencia internacional. Y bueno, pues mucho fue esta campaña, esta famosa campaña. Y sí, ¿se acuerda? Como en todos lados veíamos esta frase esperanzadora, esta frase que, bueno, a muchas personas ilusionó. Y esta frase también puede ser
una reflexión de fe, desde la fe, por supuesto. Y antes de arrancar con el tema de hoy, pues solamente hablar un poquito sobre lo que pasó con nuestra selección. Pero, ¿por qué no tomar esta frase? Esta famosa frase "y si sí", que puede convertirse en algo muy esperanzador desde la fe. Por ejemplo, no solamente es "y si sí ganan", o "si sí pasan", o "si sí ganamos este campeonato", sino también el decir "y si esa oración que lleva meses haciendo, entonces sí encuentra respuesta". ¿Y si Dios no te ha olvidado, sino que está preparando el momento correcto? ¿O y si ese desierto no es el final, sino el camino hacia una promesa? ¿Y si aquello que hoy parece imposible termina siendo el testimonio que contarás mañana? Vivimos imaginando todo lo que puede salir mal. Pero la fe nos invita a preguntar algo diferente. No solamente como una campaña de publicidad, incluso que muchas marcas ya quisieron registrar esta famosísima frase. Porque para Dios, lo imposible sigue siendo una oportunidad para mostrar su poder. Así que, no solamente ocupemos esa frase para estas cuestiones deportivas, ¿no? Sino también para que no dejes de creer. Tal vez estás más cerca de la respuesta de lo que tú te imaginas. Dice Lucas 1:37, acuérdate, porque para Dios no hay nada imposible. Y sí, como cristianos, muchas veces vivimos preguntándonos, ¿y si no pasa? ¿Y si Dios no responde? ¿Y si no se cumple la promesa? Pero hoy podemos tomar esta frase. Si muchos la ocuparon para un ámbito deportivo, hoy nosotros con nuestra fe cambiamos esa pregunta. Tomamos esta tan famosa que hubo la semana pasada, el famoso "y si sí". ¿Y si este tiempo es en el que Dios restaurará tu familia? ¿Y si sí puede haber un avivamiento en tu vida, en tu iglesia, en tu casa, en eso que estabas pidiendo? ¿Y si las oraciones que tu familia, que tu misma persona, o que tu iglesia, que tu comunidad han levantado durante años están a punto de ser respondidas? ¿Y si ese familiar, ese pariente, ese hijo, ese joven, esa persona por el que has llorado, por el que has orado, vuelve a los caminos del Señor? ¿Y si Dios todavía quiere sorprendernos mucho más de lo que imaginamos? Porque bueno, la incredulidad siempre encuentra razones para dudar, pero la fe, en cambio, encuentra razones para esperar, porque no está basada en las circunstancias, sino en el carácter de Dios. Hoy busquemos que la iglesia no sea conocida por preguntar ¿y si no? O por pensar así, ¿y si no pasa? ¿Y si no sucede? ¿Y si Dios no responde? ¿Y si Dios no escucha? Cambia esa convicción. Si lo pudimos creer con un equipo de fútbol en un evento como estos, aunque sea por juego, lo dijiste, lo escuchaste. Bueno, hoy tomemos esa frase en serio y apliquémosla a nuestra vida. Ya no pensemos ¿y si no pasa? ¿Y si no responde? ¿Y si no ocurre? ¿Y si no llega? Sino decir ¿y si sí Dios responde? No sé cuándo, no sé en qué momento, pero ¿y si sí Dios va a darlo? ¿Qué pasa el día que Dios me lo dé? ¿Qué va a pasar el día que Dios responda? Porque imagínate, ese Dios que abrió el mar, o que levantó muertos, o que cumplió sus promesas, sigue obrando hoy. Así que nuestra tarea es permanecer fieles, orar, obedecer, esperar con confianza, porque a veces el milagro está más cerca de lo que tú esperas. Quizá mucha gente creía que un equipo de fútbol como el nuestro podía pasar. Escuchaba a muchas personas que decían, no, la verdad es que no creo que pasemos, no, la verdad es que el otro equipo es muy fuerte, yo creo que hasta aquí quedamos. Y había otras personas que decían que, y sacaban esa frase, y si sí pasamos, bueno, ocupémoslo ahora para nuestra vida, nuestras peticiones, nuestras necesidades. Ahora no como un juego, ocupémoslo en verdad como una
convicción para nuestras vidas. Así que bueno, pues aunque nuestro equipo haya quedado fuera de este torneo, bueno, pues quedémonos con esta reflexión con esta frase y apliquémosla a nuestras vidas. Apliquémosla a nuestra necesidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa y si el Señor sí responde? Bueno, desde luego que sí responde. Pero ¿qué pasaría si en este momento pasara? Si el día de hoy esa necesidad por la que llevas orando sucediera. ¿Qué pasaría? ¿Cómo reaccionarías? Veía yo en la semana la reflexión de una persona que compartía su breve testimonio y decía, o ponía a reflexionar al público, y decía, ¿qué pasaría? ¿No? Así como Dios me preguntó y me dijo, ¿qué pasaría si hoy te respondo todas tus necesidades? Que hoy te responda todo lo que tú me estás pidiendo, que hoy te diera todo lo que tú me estás pidiendo. Hoy, ¿me seguirías buscando? Y esta persona, esta chica, pues dijo, yo me quedé en silencio. Porque es muy cierto. Si el Señor nos diera todo lo que le estamos pidiendo, todo lo que a lo mejor llevas meses, años, días, semanas pidiendo, si te lo diera hoy, hombre, no sabemos si seguirías buscando al Señor. Si lo seguirías buscando con esa fe, si le seguirías agradeciendo, si lo seguirías buscando por agradecimiento o te olvidarías de Él. Por eso Dios no nos da todo lo que le estamos pidiendo. No nos lo da de un trancazo porque sabe también cómo somos y cómo podemos ser. Así que bueno, pues es una gran reflexión con la que estamos arrancando este programa. Y bueno, pues vamos a platicar. Esta solamente fue un paréntesis que hicimos el día de hoy. Pero realmente lo que quiero platicarles en este día, y yo lo decía hace rato, es cómo el Señor está presente en todos los ámbitos. Por eso yo les decía con la frase, lleva a Dios contigo a donde quiera que vayas, y si no puedes llevar a Dios contigo, entonces no vayas. Son frases que nos retumban, ¿no? Son frases que de repente cuando estás en ese lugar y de repente te pones a pensar unos segundos y dirás, bueno, ¿a el Señor le agradaría que esté yo en este lugar? Él me daría su ok, Él me daría su visto bueno de que estuviera yo aquí. Y si tú piensas que no, es decir, que Él no te daría la aprobación, pues entonces no es el lugar correcto, no es el lugar en el que deberías de estar pues en ese instante. Por lo cual, pues esta frase me lleva a pensar que hay muchas personas, hay muchos jugadores, y eso es lo que vamos a ver hoy, que son cristianos y que no les dio vergüenza, no les dio pena arrodillarse en medio de la cancha o a lo mejor no exactamente en medio, pero en una parte de la cancha y orar. Pudo haber sido una sola persona. Hemos visto o vimos durante este tiempo diferentes casos de personas que lo hicieron en lo individual, de personas que lo hicieron en equipo, como lo vamos a ver en esta ocasión para las personas que nos siguen, para las personas que están viendo el programa, que nos están viendo a través de Facebook o que verán la repetición a través de YouTube. Bueno, pues tenemos esta parte en la que varios jugadores se arrodillaron, oraron en la cancha, hicieron esta confesión pública de su fe. Ahí estamos viendo diferentes selecciones, por ejemplo, esos hombres que estamos viendo ahí en pantalla, de short amarillo y de playera azul rey. Son jugadores de una selección muy interesante. Estamos hablando de Curazao. Estos varones de calcetas azules, short amarillo y playera azul son de la selección de Curazao. Ahí por ejemplo vemos a unos cuantos con ellos, dos de hecho de short negro y playera blanca con detalles amarillos, rojos y negros. Bueno, pues ellos son de la selección de Alemania.
Los que están en color rojo, en la parte superior, en la parte central superior, son de la selección de Panamá. Los que están de amarillo en la parte de abajo, central, son de la selección de Ecuador, al igual que el jugador que está en la esquina derecha inferior. Él también es de Ecuador, en esta ocasión está en solitario. Y el grupo que vemos en la esquina inferior izquierda son de la selección de Estados Unidos. Entonces estamos viendo a personas pues de estas 4 selecciones, por lo menos, que sabemos que son cristianos. Claro, desde luego habrá más jugadores que a lo mejor hagan alguna señal similar, pero no son cristianos. Pero bueno, aún así están compartiendo su fe y la están haciendo pública, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que vamos a ver. Y a mí me surgió una pregunta leyendo justamente una publicación que alguien compartía. Muy interesante también, por cierto. Esta misma publicación pues hacía una pregunta. Una pregunta interesante. Y parte de esa pregunta decía, a ver, bueno, sabemos que estos jugadores pues oran y lo están haciendo ahí en la cancha, lo están haciendo públicamente. Desde luego pues en primera porque pues es su sueño, porque es su trabajo, porque pues así es a lo mejor lo que ellos acostumbran a hacer. Y bueno, pues en esta competición muchísimo más. Pero esta persona que hacía esta pregunta decía, ¿puedo orar para que mi equipo gane? Y bueno, pues muchas personas demasiado aficionadas en estos días pues han hasta clamado y orado, lo que haya sido, pidiendo para que su equipo gane. Pero esta es una pregunta interesante, ¿no? Porque hemos visto a estos futbolistas orar incluso en la cancha. Es completamente válido, desde luego, obviamente no estamos criticando eso. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos buscando a través de ello? Bueno, ellos están encomendando al Señor, ellos están pidiendo, ellos sabrán qué es lo que piden. Nadie hemos sabido qué es lo que piden realmente, pero bueno, seguramente muchas personas incluso hasta han querido orar para que Dios los bendiga, para que Dios los ayude, para que Dios les dé la victoria en ese partido. Pero bueno, ¿qué pasa cuando pierden? Porque estas escenas que estamos viendo en pantalla de algunos jugadores no siempre fueron cuando ganaron. De hecho, la mayoría de esas fotos ellos oraron, pero cuando perdieron. Y el perder no significa que Dios no los haya bendecido o no los haya escuchado. Entonces vamos a platicar en este primer bloque del programa esta pregunta. ¿Podemos orar para que nuestro equipo gane? Bueno, pues en primera, ¿podemos orar? Claro, por supuesto que podemos orar, porque la Biblia dice que pidamos pues por todas las cosas, ¿no? Es completamente válido orar y deberíamos orar siempre, claro está. La Biblia, de hecho, como lo reitero, nos anima a presentar a Dios todo lo que hay en nuestro corazón, desde nuestras grandes preocupaciones hasta nuestros deseos más simples. Y sí, incluso si tú quisieras, pudieras orar por tu equipo, orar por tu selección, pero recuerda algo. Debes recordar que tu oración no controla a Dios. La oración que tú hagas debe estar orientada a acercarte a Él y a encontrar su voluntad. Es decir, lo que tú pidas también el Señor sabe si está alineado a su voluntad o no. Entonces, esa oración no es exclusivamente para recibir los resultados que esperamos. En esta parte, la manera en que oramos y el motivo de nuestra oración sí importan. La Biblia, de hecho, nunca prohíbe pedirle a Dios algo relacionado con el deporte. Pues imagínate entonces
todos los atletas en general, no solo futbolistas, sino cualquier persona cristiana que sea incluso atleta y que vaya a competir, sea en básquetbol, en béisbol, en fútbol americano, lo que sea, al deporte que se dedique, pues imagínate que se nos prohibiera pedir algo del deporte, pues imagínate, casi. Entonces, ¿a quién le pido, no? Si soy cristiano, pero la Biblia me prohíbe eso, pues ¿a quién le pido? No. Entonces Dios se interesa por nuestra vida, incluso por las cosas que disfrutamos. Por ejemplo, en este caso, vamos a poner este ejemplo, si tu selección o si tu equipo juega en una competición importante y tú, pues en tu carne, vamos a hablar así, anhelas que gane, quizás hasta le has pedido al Señor, ¿no? Señor, que gane, ¿no? Ayuda a tal jugador que es mi favorito, o no sé qué es lo que tú pidas. Te diría que no está mal, pero lo que debemos recordar es que Dios no es como un talismán deportivo. Él no es un árbitro que favorece a quien ore más. Bueno, entonces como la mayoría de gente me pidió, como si dijera el Señor, como me pidieron más los franceses, entonces les voy a dar la victoria porque los de Marruecos no me pidieron, es más, ni creen en mí. No, imagínate. Entonces, el Señor no es ese talismán deportivo, no es como esa bola de cristal, así como de quien pida más, órale, no es tampoco animador, así de los que griten más se llevan el premio, ¿no? Los que oren más se llevan el premio. Él no es el objeto que se utiliza para traer buena suerte, prosperidad, amor o éxito, ¿no? Como si fuera, repito, ese talismán, ese objeto que te dan, ese collarcito, esa pulserita así de si te lo pones entonces vas a estar protegido. No. Por ejemplo, imagínese el juego pasado, el juego del domingo, ese México contra Inglaterra. Imagínese si los jugadores mexicanos oran para ganar y los ingleses también oran para ganar. Imagínate, vamos a poner ese ejemplo. Que hubiera jugadores cristianos en México y jugadores cristianos en Inglaterra. Y que ambas selecciones o los jugadores de ambas selecciones oraran para ganar. ¿A quién respondería Dios? Imagínate, piensa eso. Que hubiera, por decir, 4 jugadores cristianos en México y otros 4 en Inglaterra, que fueron cristianos también. Y que esos 4 mexicanos y esos 4 ingleses oraran a Dios pidiendo la victoria. ¿A quién respondería Dios? ¿Tú qué piensas? ¿A quién respondería? ¿A quién le daría Dios la victoria? Todos son cristianos. Claro, unos son mexicanos y otros son ingleses. Y el que pierda ya queda eliminado. Ambos no pueden ganar el mismo partido. Así son las reglas. Pero ahí entendemos que la finalidad principal de la oración no es obligar a Dios a conceder un deseo o a conceder un resultado, sino más bien el motivo principal de la oración es para acercarnos a Él y someternos a su voluntad. Por ejemplo, suponiendo que nos adentráramos en una oración madura de alguno de ellos, podría ser: Señor, deseo que mi selección gane, pero por encima de mi deseo, que se haga tu voluntad. Guárdanos de lesiones, danos sabiduría, que haya justicia en el arbitraje y que ganemos o perdamos, te honremos con nuestra conducta. ¿Qué tal se escucha esa oración? Dirías tú, bueno, se escucha diferente, se escucha mejor. Claro está. Eso sí reflejaría el espíritu de Jesús cuando dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Lucas 22:42 está escrito esto. Así que bueno, vamos a estar viendo en esta ocasión algunas de las algunas reflexiones que hubo en este mundial de un personaje, de un influencer, de un predicador. Lo han visto, seguramente ustedes lo han escuchado, se llama Carlos Erazo.
Y bueno, pues él en su momento fue, como muchos le llaman ahora, un influencer en redes sociales. Ahora lo sigue siendo, claro está, pero también se dedica a predicar incluso en algunas iglesias. Así que pues vamos a estar viendo estas reflexiones que él hizo, que él compartió. Y esta es la primera que tituló: estos jugadores del mundial oran a Dios a pesar que perdieron. Y son las fotos que les pusimos. Recuerdan que yo les dije, la mayoría de estas fotos no son porque ganaron, sino aún porque perdieron, se arrodillaron y oraron a Dios. Así que vamos a ver esta reflexión, vamos a estarle escuchando un poquito y en un instante nos estaremos pasando para reflexionar en él. Grandes del mundo, con la atención de alrededor de 5 o 6 mil millones de personas, algunos de los mejores jugadores del mundial enfrentan una derrota y su respuesta no es enojo y no es vergüenza, sino que es doblar rodilla y públicamente darle gracias a Dios y darle gloria a Dios en oración. Por ejemplo, mira el equipo de Estados Unidos, perdió contra Bélgica e hicieron lo mismo cuando perdieron contra Turquía. Brasil perdió contra Noruega y uno de sus mejores jugadores, Neymar, se arrodilló, oró y levantó sus manos como respuesta al hecho que ese era el fin de su carrera en el Mundial. Cualquiera diría, ¿por qué harían eso? Te explico por qué. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y algunos piensan que ese versículo significa que Cristo es quien te ayudará a alcanzar lo que tú todavía no tienes. Pero si lees el contexto de ese versículo justo antes, en el verso 11 dice, he aprendido a estar contento con lo que ya tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, con mucho o con poco. Déjame, te lo traduzco. He aprendido a estar contento si llego a ser campeón del mundial. O si pierdo, no importa. Estaré bien porque ya gané el campeonato más grande, ya tengo el trofeo más grande, ya recibí el título de campeón. ¿Sabes por qué? Porque tengo a Cristo y Cristo es suficiente. Escucha, estos jugadores que ves orando después de una derrota de un jueguito del mundial saben que el fútbol pasa, los trofeos en esta tierra se oxidan, el aplauso se acaba, pero lo que es eterno permanece. Todo lo que hagas para Cristo permanece. El hecho que eres hijo o hija de Dios permanece. El poder del Espíritu Santo en tu vida permanece. Y por eso, si viene el éxito o el fracaso, gloria a Dios. Si esta es una buena temporada o una temporada difícil, gloria a Dios. Si otros te aplauden o si te critican y te ofenden, gloria a Dios. Eres libre porque Cristo sigue siendo suficiente. Amigos, ¿cómo es posible que en uno de los escenarios más grandes del mundo, con la atención de alrededor de 5 o 6 mil millones, los mejores jugadores del mundial? Muy bien, pues ahí estuvimos escuchando esta parte, se estaba repitiendo este video, pero bueno, ese es un maravilloso punto de vista, excelente por supuesto, y tenemos otro para compartir, una segunda parte de esta reflexión que estamos viendo. Esta reflexión tiene que ver con, él habla de unas profecías que se están cumpliendo en este mundial. Vamos a ver de qué se trata esta situación, de qué va, por supuesto, esta parte. Lo vamos a estar meditando y terminando ahora sí esta reflexión. Por supuesto que vamos a estar platicando sobre este punto de vista, sobre este tema que estamos hablando en este momento. Hemos visto antes. Muchos medios y observadores lo están llamando. Algo está pasando en el mundial que no estoy seguro que lo hemos visto antes. Muchos medios y observadores lo están llamando el mundial más abiertamente religioso de la historia reciente o el mundial de la fe, por la cantidad de gestos, oraciones y declaraciones abiertas de fe que se han visto. Y es que, amigos, parece que hoy más que nunca estamos viendo momentos poderosos donde hay oración de equipo, jugadores rivales formando un círculo para orar juntos después del partido, como Felix Mecha en Alemania, que explicó que durante el partido somos rivales, pero después somos hermanos en Cristo. La selección de Estados Unidos ha hecho oración en equipo después de varios partidos, también liderada por Mark McKenzie, y ahora es casi como que una tradición en ese torneo. Hemos visto cristianos arrodillándose, señalando al cielo, quitándose simbólicamente la corona y dándosela a Jesús, y como estos ejemplos hay más. Y lo increíble es que la Biblia viene profetizando esto desde hace miles de años. Escucha esto, piénsalo. El mundial es el evento deportivo más visto del planeta.
En el último Mundial de Qatar 2022, FIFA reportó que 5.000 millones de personas interactuaron con el torneo de alguna forma. El alcance promedio global por partido es de unos 175 millones de espectadores en vivo. Y no solo eso, este Mundial del 2026 ya está rompiendo récords y se espera que supere el alcance de más de 5 o 6 mil millones de personas. Amigos, ¿cómo es posible que hace miles de años Jesús dijo en Mateo 24:14 y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin? Hechos 1:8 dice, y recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. ¿A dónde? Hasta los confines de la tierra. ¿Cómo es posible que desde hace miles de años en Apocalipsis 7, del 9 al 10, Juan tiene esta visión donde dice, después de esto miré y aquí una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono clamando a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios. Te diré cómo es posible. Un verdadero hombre murió en una verdadera cruz, sufrió verdadero dolor para darte verdadera salvación y si le entregas tu vida a Él, tu vida experimentará verdadero cambio. Y un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Rey, Señor y Salvador, no solo de tu corazón, sino también del mundo entero. Muy bien, pues una excelente reflexión la que estamos viendo en este momento de este joven. Y bueno, pues efectivamente lo que estamos observando en esta ocasión es algo en verdad muy interesante. Es algo que sin duda alguna nos está llamando la atención. Pero bueno, qué importante también es reflexionar que este tipo de cosas, que este tipo de acciones, pues está sirviendo para que el evangelio, como dijo este hombre, pues sea predicado en todo el mundo. Desde luego que sí. Así está siendo. Dios, gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias por estas personas que se están uniendo para que el evangelio se predique en todo el mundo, para que las personas puedan ver, puedan conocer cómo Cristo está transformando vidas, está transformando corazones, incluso de estos jugadores. Mira, pues ahí estamos viendo, por ejemplo, en este ejemplo, estamos viendo a la selección, dice el título, agradecieron a Dios a pesar de quedar fuera del mundial. Esto sucedió pues justo después de que fueron eliminados hace unos días. Y bueno, pues esto ocurrió, mira, toda la selección, inclusive el staff del equipo, pues estuvo orando ahí con su director técnico, Mauricio Pochettino, estuvo orando junto con todos los jugadores para pues para agradecer por supuesto. Eso fue el lunes ante Bélgica. Estados Unidos 1, Bélgica 4. Ahí estamos viendo a este jugador dirigiendo la oración. Y bueno, pues también en unos momentos pondremos el video donde estuvieron también cantando, estuvieron también dando gracias, estuvieron glorificando al Señor en esta parte. Ellos estaban cantando. Ahorita lo vamos a ver, como esa selección, me parece que es la de Curazao, estaban cantando. Y me recuerda, por ejemplo, a lo de Pablo, ¿se acuerda usted? Aún estaba cantando. Ahí dice, la selección de Curazao se despidió rumbo al mundial entre cantos y alabanzas a Dios. Fue antes del mundial, por eso dice se despidió rumbo al mundial. No quiere decir que cuando ya se fueron del mundial, pues hicieron eso. Antes de ir a esta parte, ellos estuvieron orando. Entonces ahí estamos viendo esta parte, estos jugadores cantando, orando, glorificando al Señor, por supuesto. Y bueno, pues dando gracias a Dios por todo lo que estuvo sucediendo. Muy bien, pues esto es lo que pasa. También jugadores, los jugadores son personas, son cristianos, son siervos de Dios. Entonces, en este Mundial 2026 vimos, ya lo acabamos de presentar, muchas expresiones públicas de fe. Jugadores cristianos formaron círculos de oración después de los partidos, agradeciendo a Dios independientemente del resultado.
resultado. También hubo inclusive futbolistas de otras religiones, de otras creencias, que bueno, pues también hicieron lo propio. Y digo, bueno, pues si ellos lo hicieron, ¿por qué nosotros como cristianos no podríamos hacerlo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la Copa del Mundo mostró una gran diversidad de expresiones religiosas y de respeto entre jugadores, no solamente de distintas nacionalidades, sino también de distintas creencias. Así que, un detalle muy bonito es que varios de esos momentos ocurrieron después del partido. Algunos jugadores dijeron que oraban para dar gracias a Dios por la oportunidad de competir. Y también por protección durante el encuentro y por poder representar a su país, más que únicamente por el marcador. En el caso de la selección de Estados Unidos que vimos hace unos instantes en el video con su entrenador tras caer ante Bélgica, el círculo de oración creció partido tras partido y sus propios jugadores explicaron que querían reconocer a Dios tanto en la victoria como en la derrota. ¿Y eso sabe qué? Como cristianos comúnmente no lo hacemos. Sí, todo bien con el Señor cuando nos da la victoria. Desgraciadamente, a veces ni damos gracias. Pero ¿qué tal cuando las cosas no se dan? Ahí sí estamos buenos para reclamarle al Señor. O ahí sí estamos buenos para decir, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué no me respondiste? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Qué dicen estos jugadores? Quisimos darle la gloria a Dios y reconocerlo tanto en la victoria como en la derrota. Así que como cristianos, por supuesto que esto nos deja una gran lección. El fútbol, pues es muy agradable, por supuesto, para quienes les guste, pero no debe convertirse en un ídolo. Debemos cuidar nuestro corazón. Por ejemplo, si en esta parte del domingo que la selección no ganó, bueno, no por eso vamos a reclamarle a Dios y nuestra fe disminuye, para nada. Porque nuestra esperanza no está en ellos, nuestra esperanza está en Cristo, no en un resultado deportivo. Y esa es la diferencia, una diferencia importante entre estas oraciones. Por ejemplo, ve la diferencia. Una oración dice, Señor, haz que aplasten al rival porque nosotros somos mejores. ¿Qué pasaría si lo cambias con, Señor, me hace ilusión que gane mi selección? Si es tu voluntad, permítelo. Protege a todos los jugadores. Que haya justicia y que pase lo que pase podamos honrarte. Entonces, obvio, pues esta segunda reflexión, esta segunda oración, pues refleja mejor el corazón del Evangelio. Así que, para responder esta pregunta, la que hicimos al comenzar este programa, ¿puedo orar para que mi equipo gane? Sí puedes pedir que tu equipo gane, pero con humildad, siempre y cuando reconozcas que Dios no existe para cumplir nuestros deseos deportivos. Él escucha nuestras peticiones, pero su propósito siempre será formar nuestro carácter, enseñarnos a confiar en Él y glorificarse, ya sea en la victoria o en la derrota. Esa clase de oración, pues desde luego nunca está fuera de lugar, así que eso es lo que estamos compartiendo con todos ustedes en esta mañana. Así que bueno, pues un interesante tema, interesantes puntos de vista, los que hemos estado viendo en estos momentos, en estos instantes, a través de este programa. Vamos a ir a una pausa rápidamente y cuando regresemos, vamos a finalizar nuestro programa, vamos a afinar la emisión del día de hoy, pues desde luego brindando una conclusión sobre si puedo orar para que mi equipo gane y también sobre qué haría Jesús en esta época del Mundial. ¿Qué crees que haría? ¿Le desagradaría? ¿Sería parte de esta situación? ¿Tú qué piensas? Vamos a estarlo viendo en unos instantes más. Mientras tanto, vamos con esta pausa, regresamos con más aquí a este Bálsamo Mundial en vivo a través de Bálsamo para el Alma Radio y en un instante regresamos para las conclusiones. No se despeguen.
Las naciones hoy levantan sus banderas, la multitud comienza a celebrar, pero hay un rey que nunca ha sido vencido y su victoria no tendrá final. Hoy cantamos una sola canción, el cielo y la tierra una voz. Levanten las manos al rey vencedor. Hey, Jesús campeón. Hey, Jesús campeón. Que lo griten las naciones. Oh, Jesús campeón. Las naciones hoy levantan sus banderas, la multitud comienza a celebrar, pero hay un rey que nunca ha sido vencido y su victoria no tendrá final. Hoy cantamos una sola canción, el cielo y la tierra una voz. Levanten las manos al rey vencedor. Jesús campeón. Jesús campeón. Que lo griten las naciones. Jesús campeón. Jesús campeón. Él venció. Él reinó. Jesús campeón. Jesús campeón. Jesús campeón. Que lo griten las naciones. Jesús campeón. Muy bien, pues ahí estamos compartiendo este tema, por supuesto. Y bueno, pues ya prácticamente en esta parte final de lo que estábamos platicando hace unos momentos. Entonces, bueno, pues ojalá haya quedado resuelta esa pregunta que compartíamos hace instantes. Y bueno, pues para platicar en este cierre sobre pues lo que pasaría en estos tiempos, en este tipo de eventos que se están dando ahora en el mundo. Pues, ¿qué haría el Señor? No siempre nos hacemos esta pregunta de ¿qué haría Jesús en tal situación o en nuestros tiempos? Pero ¿qué haría el Señor Jesús justo en esta época, justo en este año, por ejemplo, en esta temporada, ¿no? Deportiva que está muy fuerte? Bueno, sabemos que Jesús pues no era el tipo de persona que se encerraba mientras todos estaban afuera, ¿no? Una persona sumamente aislada. Más bien era una persona, podríamos decir, bastante sociable, que se sentaba a comer o a platicar o a pasar el tiempo con las personas que estuvieran a su alrededor, que aparecía en el momento oportuno, en el momento justo donde estaba la gente. Y la palabra de Dios lo muestra una y otra vez. Así que su ministerio no se desarrolló principalmente dentro de un templo, sino si vemos las escrituras, siempre lo vemos en medio de la vida cotidiana de las personas. Creo que su ministerio fue más fuera de un templo que dentro del mismo. Así que bueno, no sabemos en ese tiempo pues cómo eran las actividades cotidianas del Señor fuera de su ministerio. Pero si Él estuviera ahora con nosotros en estos tiempos, pues claro que estuviera con nosotros en nuestra conversación, sea en el día, sea en la noche. Él habría generado conversación con nosotros
de temas a lo mejor inesperados, pero recuerda, por ejemplo, lo que son las parábolas, ejemplos de la vida cotidiana que enseñaban verdades espirituales, pero usando pues ejemplos y temas y cosas que nosotros entendiéramos o que la gente en ese entonces entendiera, para que no fuera difícil. Ahora, seguramente él nos hubiera enseñado verdades espirituales pues maravillosas, seguramente utilizando este ejemplo, algún ejemplo deportivo que estuviéramos viviendo en estos tiempos, en estos días. Por ejemplo, él con esa mujer junto al pozo, o con el cobrador de impuestos en un árbol, o con 2 discípulos caminando desanimados hacia Emaús, siempre fue el mismo patrón. Una conversación ordinaria que terminaba siendo extraordinaria, utilizando lo que estaba pasando en ese momento. Así que Jesús seguramente hubiera utilizado esta competencia deportiva pues para enseñarnos algo, para enseñarnos alguna verdad espiritual. Yo creo que no era una persona sumamente seria que no se emocionaba por nada. Era una persona emocional que lloraba, que se alegraba, que se indignaba. Por supuesto que sí. Entonces había algo que Jesús nunca dejaba de hacer y era ver a las personas de verdad. No era una persona, repito, aislada. Él seguramente nunca vio en sus tiempos en esta tierra pues algún partido de fútbol. Seguramente a lo mejor ni existía. Pero sí utilizaba las situaciones cotidianas para acercar a Dios, para acercarlos al Evangelio. Él nunca dejaba de ver a las personas de verdad. A lo mejor podría en estos tiempos ver a ese aficionado o aficionada a ver ese deporte, pero él vería algo más allá. Vería que a lo mejor lleva meses alejado de su presencia. Vería a alguien que a lo mejor está utilizando esta situación como un escape, como una salida de algún problema o de alguna situación. Él hubiera utilizado este contexto para hablar de la fe, para presentar ese mensaje. Jesús tenía la capacidad de estar completamente presente en una reunión y al mismo tiempo ver lo que nadie más veía. Y eso era el resultado de conocer profundamente la palabra y desde luego el corazón de cada una de las personas. Y lo más importante, que Jesús no habría quizá predicado ningún sermón como en el del monte. A lo mejor hubiera hecho de una forma quizá diferente, porque también los tiempos y las personas son diferentes. Él quizá habría hecho algo más poderoso, y es una pregunta en el momento oportuno. En ese momento en el que muchos o millones idolatran a cierto jugador de fútbol, quizá él nos preguntaría: ¿y quién dices que soy yo? O a lo mejor te preguntaría si lo amas, o qué quieres que haga él por ti. Así plantaba semillas que nadie podía arrancar fácilmente. Así que tú puedes hacer lo mismo en estos días. Ya casi se acaba, por supuesto, pero lo podemos hacer. No necesitas ser necesariamente un evangelista o tener todas las respuestas. Solo necesitamos conocer la palabra de Dios, esa palabra, esa semilla que se siembra en los corazones. Así que necesitamos esa sensibilidad que se cultiva estudiando la palabra de Dios, que moldea nuestro carácter y que nos ayuda a entender cómo pensaba, cómo hablaba, cómo veía a las personas nuestro Señor Jesús. Así que bueno, pues de esta manera es como estamos reflexionando en este momento y hemos compartido pues estos mensajes muy interesantes con todos ustedes. Y bueno, pues ya es el momento de despedirnos. Agradecerles a todos ustedes por acompañarnos, por ser parte de esta hora en la que hemos estado. Pero bueno, continuamos con más aquí. Continuamos un rato más aquí en este espacio con todos ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí y no se despeguen, que todavía tenemos mucho más para compartir. Los esperamos en la próxima semana, en los próximos espacios, y bueno, pues también invitarles a que nos sigan
en nuestro canal de YouTube y escuchen todo lo que tenemos para ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Estás escuchando Bálsamo para el Alma Radio.